Pluralismo, diversidad, en búsqueda de la verdad y el entendimiento. Son las 7 de la mañana con 40 minutos y en este espacio Voto 2023 para conocer a candidatos y candidatas y algunas lecturas políticas de lo que serán las seccionales del año 2023. Hemos creado precisamente este espacio y en la mañana de hoy nos acompaña la ingeniera Dora Ordóñez. Ella es candidata a la prefectura, acompaña a Adrián Carrasco a la alcaldía de la ciudad. Adrián Castro, perdón. Un lapsus. Un lapsus. Dorita, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues sería importante conocer qué es lo que le ha motivado a usted primero, en primera instancia, para arrancar, para lanzarse en este camino político electoral. Bienvenida. Gracias, Rosana, gracias. Es un gusto estar a los tiempos, además aquí en el estudio. Nos habíamos visto de manera virtual en algún momento, o en un par de ocasiones. Bueno, varias motivaciones en realidad, ¿no? Este camino andado en política, que no solamente se da a través de la política formal, digo yo, que más o menos son 12 años, sino también desde el activismo estudiantil, que fue una primera formación que tuvimos en, digamos, la formación ideológica inclusive, ¿no? En la Universidad de Cuenca. Y esa experiencia de activismo, de lucha social y luego de un aprendizaje formal mientras estuve como concejala en el periodo 2014-2019, luego la oportunidad de estar en la Secretaría Anticorrupción, a posterior la administración de la gerencia de la EMAC, una de las empresas, yo diría, más importantes que tiene la corporación municipal, y la gestión que hicimos ahí ha motivado que esa experiencia, que ese camino andado permita consolidar un colectivo, porque digamos, esta no es una candidatura de Dora Ordóñez únicamente, sino de un colectivo provincial que se formó en el marco, ¿no? de generar una propuesta política para la provincia. Bueno, se habían dado muchas especulaciones en su momento de si mi candidatura iba hacia la alcaldía. Más bien nosotros siempre pensamos en que la experiencia, la formación profesional, el conocer además las competencias que tiene la prefectura y el ejercicio de algunas, digamos, de la profesión como tal, enfocó a que más bien la propuesta sea hacia la prefectura. Entonces aquí estamos, ¿no? Y logramos inscribir la candidatura. Usted sabe, después de algunos avatares ahí por parte de los adversarios, pero seguimos. Avanti. Bueno, por ahí también hubo algunos inconvenientes quizás de orden político. Inicialmente Dora Ordóñez fue candidata de Pachacutic, se presentaron unas elecciones primarias dentro del movimiento plurinacional que no estuvo ajeno tampoco a cuestionamientos, a disputas internas y que a la final no llegó a consolidarse. ¿Es Dora Ordóñez militante de Democracia Sí? ¿Está afiliada a Democracia Sí? ¿Qué pasó ahí también? Porque ese era uno de las observaciones que se estaban haciendo. Si fue militante de Participa, en ese momento junto a Paul Carrasco, ¿se desafilió, no se desafilió? ¿Qué pasó ahí? Sí, bueno, es importante aclarar, ¿no? Porque claro, la ciudadanía pues conoce, hablando precisamente de esta trayectoria en donde hemos estado militando. En mi caso particular, 10 años en Participa, estuvimos desde la creación del movimiento, desde la recolección de firmas, pero claro, toda etapa tiene un final y estos ciclos son así. En el 2019 tomé la decisión de desafiliarme de Participa. Ese requerimiento, digamos, lo hicimos en ese año, en el 2019, ante el CNE en la ciudad de Quito, y lamentablemente entiendo que no se había registrado esa petición, ¿no? Que claro, por suerte quedó solventada con la decisión del propio Consejo Nacional Electoral de que mi candidatura se inscriba, después de que fue objetada por la alianza de la candidatura, pues que auspicia la candidatura del ingeniero Cabrera, ¿no? De ahí, respecto al tema puntual del movimiento Pachacutic, yo digo, siempre hay diferencias internas, pues fui parte de una organización política también, que además ha sido la única a la que he estado afiliada, y siempre hay estas diferencias internas, y más aún en Pachacutic, en donde hay una estructura orgánica que tiene representación de coordinadores cantonales, el coordinador provincial, la coordinación nacional, y claro, a pesar de haber mantenido reuniones con el coordinador provincial, digamos, más de una, de hecho, en donde se planteó mi candidatura, incluso recuerdo que fue para la alcaldía, yo ya les había manifestado que estábamos trabajando para un proyecto provincial, y
Dejamos de conversar unos meses. Después de eso, más bien conocí ya de algunas propuestas internas que tenían con otros candidatos, pero motivados únicamente por el coordinador provincial. Porque los coordinadores cantonales y la asamblea cantonal resolvió firmar una alianza con Democracia Sí, que es una organización por la que estoy auspiciada, no estoy afiliada. Bueno, Gustavo Larrea, en un diálogo que tuvimos en este mismo espacio, decía que efectivamente Dora Ordóñez estaba afiliada ya hace algún tiempo a Democracia Sí. Aún no, eso es algo que sí conversamos con Gustavo, pero aún no me he afiliado. Sí ha sido una invitación que me han hecho generosamente. De hecho, soy parte del Comité Ejecutivo Nacional de Democracia Sí y normalmente estamos reuniéndonos para evaluar la situación política del país y también cómo está el proceso encaminado para las elecciones del próximo año. Entonces estoy contenta, es un espacio que me gusta, digamos, muy cómodo, además de mucho respeto respecto a las decisiones que hemos tomado para la firma de alianzas, para los acuerdos, para la definición de candidaturas. Entonces eso ha motivado que eventualmente pueda hacerlo, ¿no? Pero sí hemos conversado de ese tema. Este para mí es un tema que se da normalmente, hablando un poco de las diferencias internas y las discrepancias que se dan en las organizaciones, que siempre pasan, Rosana. Usted que ha estado también ya algunos años haciendo periodismo y sobre todo en la parte electoral, digamos, y de política electoral, puede darse cuenta de que siempre hay estos problemas, estos inconvenientes, pero que cuando se superan, lo que hacen es un llamado a que tengamos un proyecto en conjunto. Lo que hemos hecho ahora con Pachacutic es eso, ¿no? Empezar a trabajar en un cronograma de recorridos. Tenemos candidatos de Pachacutic muy valiosos, como es el caso del ingeniero Luis Naula, que es el candidato a la viceprefectura, candidatos a concejales como Federico Guzmán, que fue además presidente de la Junta Parroquial de Victoria del Portete, un histórico defensor de las fuentes de agua, ¿no?, en la zona de Victoria mismo, y varios otros candidatos, Gustavo Barros, que también acompaña una concejalía alterna. Y bueno, esto más bien lo que ha hecho es fortalecer conjuntamente con la candidatura de Adrián Castro a la alcaldía. ¿Cómo se dio, ¿no?, este acuerdo con Adrián? En su momento se especulaba mucho que Adrián Castro podría ser más bien el candidato del Movimiento Igualdad junto a Marcelo Cabrera, debido a esa cercanía y a ese trabajo conjunto que mantuvieron durante muchos años. Su relación con Marcelo Cabrera no era, en cambio, no era de las mejores. Recordamos algunos impases en el Consejo Cantonal cuando Marcelo Cabrera estaba de alcalde. Pero ¿cómo se da este acuerdo? ¿Hubo este rompimiento de Adrián con Marcelo Cabrera y quizás esta separación de Dora Ordóñez de Paul Carrasco? ¿Cómo se da este encuentro? Bueno, yo desde el 2019 no estoy afiliada a Participa, jamás fui militante de Podemos, que en este caso se denomina Reto, más allá del trabajo conjunto político que hicimos en su momento con Paul. Y en el caso de Adrián, pues entiendo que esa era una primera opción de candidatura para la alcaldía. Lamentablemente lamentablemente para el Movimiento Igualdad, porque Adrián es un candidato potente, es un candidato que se ha posicionado bastante bien y digamos el binomio como tal ha sido bastante bien recibido y lamentablemente no se cumplió la palabra que se le dio en su momento para ser candidato de Igualdad. Y nosotros habíamos conversado un par de veces con Adrián, tenemos una amistad, digamos, de mucho respeto. Mientras fue gerente de la EMOV, yo fui parte del directorio como delegada del Consejo Cantonal. Yo conozco sus ejecutorias, hemos trabajado siempre en el marco de la transparencia, de la honestidad, mientras él ha estado en los cargos públicos en los que ha estado, ¿no? Entonces eso nos unió muchísimo, sobre todo esta visión que tenemos de generar una nueva era política, y no una nueva generación, porque ya vemos que no funcionó, pero sí una nueva era política en donde, pues digamos, los liderazgos caudillistas que ya han tenido más de 30 años en política, más de 8 procesos electorales, pues creo que es necesario que tomen, digamos, la jubilación política necesaria, pero sobre todo pensar en los recambios, ¿no? Yo creo que no se puede pensar de manera egoísta e intentar seguir siendo una autoridad electa, primero cuando no se cumple con los ofrecimientos, cuando hay un interés netamente personal de mantenerse en el poder, y eso me parece que no es justo ni para la ciudad ni para la provincia. Esta alianza con Democracia Sí Pachacutic, es para Cuenca, para toda la provincia, están con candidatos en todos los cantones
de la SUAY? Es una alianza provincial, no tenemos candidatos en todos los cantones. Lamentablemente el sistema informático del CNE, en lugar de facilitar las inscripciones, las complicó. Por ejemplo, en el caso de Nabón, en donde hemos tenido candidatos valiosísimos, el sistema y las dificultades incluso de conectividad no permitieron que se inscriba una candidatura tan potente como la de Nabón. Sin embargo, con los compañeros de Pachacuti, lo que hemos hecho es no plantear una propuesta coyuntural electoral, sino más bien de ecogobierno. Ese ha sido nuestro compromiso. Ya, digamos, esto se ha conversado también con Luis Naula. No queremos la típica bronca y la típica diferencia entre prefectura y viceprefectura. Por el contrario, seremos muy respetuosos de las delegaciones y sabemos que este es un proceso que tiene que estar asentado en lo social, y Pachacuti representa eso, es una organización social, más allá de sus complicaciones internas, representan a un sector importante de nuestra población rural. Y además hay que considerar que la provincia tiene casi 300.000 habitantes viviendo, la provincia me refiero, viviendo en sectores rurales, que son los que más desatendidos han estado, sobre todo en lo que tiene que ver con vialidad, Rosana. Y además hay varios otros temas que los hemos identificado, que están en el diagnóstico de nuestro plan de trabajo, pero que tiene ya una propuesta en concreto para poder resolverlos. Sabemos que no lo vamos a hacer en cortísimo tiempo, pero sí tenemos una planificación definida, que además la vamos a implementar desde la época de la transición. Ahorita, la participación de las mujeres en política siempre es un tema que debe estar presente, que es necesario que esté presente. Hay en esta ocasión varias candidatas mujeres a la prefectura de El Azuay. Está Ruth Caldas, está también la candidata que fue alcaldesa de Nabón, se me escapa, Magali Quesada, que también está de candidata. Está usted. Es importante empezar a abrir precisamente nuevos espacios y nuevos caminos para la participación de la mujer. ¿Cuán fácil o difícil es? Muy complejo. Tanto es así que ahora la ley que determina una participación por cuotas de mujeres y también de jóvenes, y también en el caso de jóvenes ha sido complicado, ¿no? Armar las listas, son más de 400 candidatos en toda la provincia, en donde el 30% deban ser mujeres, pero sobre todo también un porcentaje deba liderar distritos en listas pluripersonales, digamos, ha sido muy difícil. Sobre todo porque en el caso de las mujeres, más allá de que la ley lo promueva, no tomamos esa decisión por varias dificultades. Yo no responsabilizo a las mujeres por eso. El escenario familiar, laboral, es muy complicado, social inclusive, ¿no? Porque, claro, siempre lo he dicho además, una mujer pública no es tan aceptada como un hombre público. Y hay que renunciar, porque este es un tema de renuncia también al tiempo de la familia, inclusive, y eso a veces pues no es tan reconocido o comprendido, entonces es complejo. Pero claro, estamos 3 mujeres optando por este espacio en la prefectura. Incluso algunos de los criterios manifiestan que la muy mala gestión de la actual prefecta podría complicar que una mujer pueda ser electa. Todo lo contrario, nosotros hemos hecho algunas valoraciones y más bien la ciudadanía dice que tenga la capacidad, que tenga el conocimiento, que tenga la experiencia, que trabaje con honestidad. No nos importa que sea hombre o mujer, pero claro, eso también es importante irlo sosteniendo y consolidando. Yo creo que las nuevas generaciones tienen una visión más progresista. Lo digo por mis hijos también y por los alumnos que tengo en la Universidad Católica, de donde soy docente. Y claro, ya vemos una visión más amplia, ¿no? Más generosa, más justa también. Y por ese lado, pues el hecho de que tengamos mujeres participando sobre todo en el caso de la prefectura, es bastante constructivo. Esperemos que la campaña se dé pues en el mejor de los tonos y de los ánimos, ¿no? Ideológicamente y políticamente, ¿qué les diferencia a ustedes en esta participación como Dora Ordóñez, como Adrián Castro, respecto de el resto de candidatos y candidatas? Se me ocurre pensar que a ustedes les está auspiciando, por ejemplo, Pachacuti, pero Magali Quesada fue integrante de Pachacuti, y vemos unas ciertas mezclas, incluso a veces medio extrañas en estos procesos electorales, ¿no? Gente que se declaraba como de extrema izquierda, que buscaba la radicalización de la democracia, son candidatos de los movimientos más radicales de la derecha en este momento. Entonces es importante conocer en dónde nos ubicamos, en dónde se ubica Dora Ordóñez políticamente e ideológicamente, aunque ahora se dice que las ideologías ya no son importantes, pero son
definitivamente vitales para una gestión administrativa. Indudablemente, cuando se habla de que no se discute sobre la ideología de un candidato o de un actor político, es porque no tenemos la concepción clara de lo que vamos a hacer, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Yo vengo de una formación de izquierda desde la universidad, esa ha sido mi escuela ideológica y en la que me he mantenido. Sin embargo, Rosana, nunca he estado en una línea de derecha militando. Nos ha tocado lamentablemente apoyar candidatos de derecha por las opciones con las que hemos tenido a nivel nacional, pero digamos, porque hay una línea roja que no se puede cruzar o sobre la que no se puede caminar, y que en mi caso puntual está bastante definida y he sido muy clara en los últimos años en mis acciones, ¿no? Pero mi tendencia siempre ha sido de izquierda hacia el centro. ¿Por qué? Porque sabemos que con la socialdemocracia tenemos muchos temas en común y que es importante escuchar también a las otras propuestas ideológicas. Pero, claro, la base de discusión ahí siempre está en función de resolver los problemas que tiene la gente, pero con una concepción equilibrada, ¿no? ¿Qué es lo práctico para poder implementar algunas iniciativas? Por ejemplo, la asociación público-privada, ¿no? Si es que tuviéramos una línea de extrema izquierda, no podríamos pensar siquiera en que haya una participación de la empresa privada en la ejecución de algunas de las competencias de las instituciones públicas, no solo de la prefectura. Estoy hablando de empresas públicas, el propio municipio, los GAT parroquiales, y es necesaria la participación privada. Por eso es importante que también tengamos esa apertura para consolidar un proyecto que incluya a varios sectores. El sector empresarial, sobre todo en Cuenca, el industrial, en el Azuay en general, es importantísimo, genera una cantidad bastante buena, interesante de empleo, y no podemos desconocer eso. Así que hay que trabajar conjuntamente con el sector empresarial, comercial, artesanal, los gremios en general, y así, digamos, fortalecer lo que requiere la provincia en términos de desarrollo económico. Ahora vamos quizás ya a la propuesta. ¿Cuál es la propuesta en este caso para la provincia del Azuay? Hay quizás 3 temas que son de preocupación ahora, ¿no? Hemos revisado todas las encuestas y todas, absolutamente todas, han colocado al tema de la inseguridad como una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Azuay, la provincia del Azuay, no es la provincia, aunque no estamos de ninguna manera en los mismos niveles, ni enfrentamos una ola de violencia ni siquiera similar a lo que están viviendo otras provincias. El otro es sin duda el tema del empleo, con toda esta crisis que se agravó con la pandemia de la COVID-19. Y cuando hablamos del Azuay, no podemos dejar de pensar en la situación vial. Sin duda. Bueno, nosotros en nuestro plan tenemos 4 ejes. Esto usted lo podrá haber escuchado en los últimos 2 o 3 procesos electorales, ¿no? Porque están identificadas las necesidades, entonces no podemos inventar cosas que no existen. Y claro, están enmarcadas en los temas de vialidad, producción, el componente social, que es fundamental y que es competencia directa de la prefectura, pero sobre todo... Y el tema ambiental. Justamente le iba a manifestar ambiental. Eso. Y no es que hablamos del tema ambiental como un eje transversal, que siempre decimos, no, para nosotros es un componente prioritario, porque además la prefectura es autoridad ambiental de aplicación responsable, entonces tiene que estar pendiente de las obras que se ejecutan a nivel público y privado, y es importante tener una inspección y un control adecuados, ¿no? En eso también hemos trabajado muchísimo, hemos tenido el apoyo de técnicos internamente en la prefectura que nos han dado la información necesaria, y ahí también tenemos planteados algunos proyectos. Y sí, la vialidad es un componente importante, pero que no es ajeno a lo que sucede, por ejemplo, con agroproducción. Ahora que hemos estado recorriendo la provincia, hemos levantado informaciones, hemos identificado las necesidades y sabemos que es importante que además prioricemos las intervenciones, porque mucho se dice que los recursos de la prefectura son limitados. Cierto es, pero también hay que saber planificar cómo intervenir. El equipo caminero existe, personal en relación de dependencia con la prefectura existe, ahí también vamos a hacer un ajuste, porque no podemos tener un aparato burocrático excesivo, pero lo que vamos a hacer en realidad es reorganizar el trabajo que se hace a nivel de las diferentes competencias, ¿no? Y además hemos pensado en descentralizar el equipo caminero para tener la disponibilidad inmediata en la cuenca del Jubones, en la cuenca del Paute. En la cuenca del Paute tenemos el ofrecimiento de implementar una planta de asfalto, pero además hay otras técnicas
ingenieriles y de intervención vial que nos permiten ahorrar un poco de recursos y poder ser más eficientes en el gasto. Pero en este caso la empresa Asfaltar aspira a mantenerse. ¿Qué va a pasar con esta empresa? ¿Cuál es la propuesta? Eso estamos evaluando. La situación de Asfaltar no es de las mejores, sin embargo es necesario atender al personal, digamos, que tenemos ahí. No es tan sencillo cerrar una empresa, pero lo vamos a evaluar con seriedad y tomaremos las decisiones que sean necesarias, ¿no? Igual en el caso de Agroazuay hay que fortalecerla, sobre todo por los requerimientos que hay en diferentes sectores, ¿no? En el sector productivo ganadero, en la agroecología, en el sector de agroindustria inclusive, que queremos promocionar. También vamos a revisar la situación de las jubones, que es muy preocupante, y ahí sí hay que tomar decisiones. También han pasado muchos años y no se ha resuelto en absoluto. Entonces, claro, tenemos identificados, digo, estas necesidades, pero que parten justamente del tema vial, que está conectado con las otras competencias. Ahora, sobre la pregunta en específico relacionada a la seguridad, nunca se ha hablado de que la prefectura tiene competencias sobre la seguridad, cuando en realidad sí la tiene, porque el COTAD indica que hay que coordinar con los entes correspondientes, es decir, la Policía Nacional, la Guardia Municipal, y ahí con la propuesta de Adrián para la Alcaldía de Cuenca estamos complementando un esfuerzo desde la prefectura para poder cumplir ese trabajo, que si bien le corresponde a la Policía Nacional, pero no podemos desentendernos. Además vemos que el tema de la inseguridad en ciertos sectores de nuestra provincia está directamente relacionada con la problemática ambiental y estas intervenciones ilegales que estarían ya dándose en distintos sectores. No podemos desconocer lo que está pasando en el cantón Ponce Enríquez, lo que acaba de pasar, lo que está pasando recientemente en la parroquia Molleturo. Entonces está de alguna manera, hay que mirar la problemática de una manera integral. Sí, recién tuvimos una reunión con los compañeros de Molleturo, los candidatos, y ahí estamos también generando un plan y una agenda en mesas de trabajo para poder priorizar las actividades que necesitamos hacer allá. Y claro, ha sido muy complejo para las autoridades del GAT parroquial, para los activistas que han estado siempre cuidando el territorio, pero sobre todo en lo relacionado a la explotación minera, ¿no? Y ahí tenemos también algunos compromisos que los vamos a cumplir. Y sí, claro, el componente ambiental, Rosana, usted sabe, yo he venido muchos años trabajando sobre la defensa de las fuentes de agua. Nosotros convocamos al Cabildo Popular del Agua, la Vida y el Ambiente, que ya no es un espacio político, es un espacio netamente ciudadano. Ahora está a cargo de Yasunidos y son quienes han seguido generando muchas de las acciones, ¿no? Que nosotros igual seguiremos respaldando, porque esa ha sido nuestra línea, ¿no? Desde ahora, en el 2012 estuvimos ya en la Marcha del Agua, que fue una marcha multitudinaria, y en esa línea nos hemos mantenido. En su momento también al candidato actual a la prefectura, al exalcalde Cabrera, igual le habíamos exigido que en el Consejo Cantonal se toquen temas relacionados al cuidado del agua. No lo hizo, sino cuando estaba de candidato, digamos, uno de sus militantes para la Asamblea Nacional. Entonces esas cosas hay que tener también cuidado, porque las posiciones no pueden darse únicamente cuando hay necesidades electorales. Pero estamos clarísimos en eso, ¿no? También en la seguridad, con Adrián hemos hablado seriamente de cómo podemos articular acciones, no solo también en seguridad, Rosana, en turismo, porque son competencias concurrentes, ¿no? Vialidad, turismo. Y justamente veíamos ahora, a propósito de este feriado, que tuvimos un importantísimo número de visitantes locales del resto de la provincia, nacionales, extranjeros. Sí. Vemos que definitivamente una de las alternativas a la minería podría ser el ámbito turístico, pero si no tenemos otros elementos como una buena conectividad, esto definitivamente no podría avanzar ni fortalecerse. Pero además, Rosana, siempre pensamos en turismo y pensamos en Cuenca, en el centro histórico, en el mirador de Turi. Y en realidad, por ejemplo, ayer que estuvimos en Girón y estamos ahí trabajando con el candidato a la alcaldía, Jorge Duque, un proyecto supremamente interesante, porque Girón tampoco puede ser solo el Chorro. Hay una cantidad de lugares que se pueden conocer y que se pueden potenciar. Lo propio pasa en Santana, lo propio pasa en otros cantones, por ejemplo Jima, que también tiene atractivos turísticos y varias otras comunidades. Pero creo que toda nuestra provincia tiene hermosa. algún pequeño espacio en todo caso. Atractivo turístico, gastronómico, cultural, patrimonial, y eso es lo que necesitamos potenciar. Y en efecto, en el país vecino, digamos en Perú, usted va al Cusco y tiene una cantidad de oferta turística
turística, que es lo que le permite ser al Cusco lo que es, porque nosotros no podemos hacer lo mismo, si además tenemos todavía más espacios en donde podemos visitar y dinamizar la economía, porque eso es lo que dinamiza la economía de manera directa siquiera. Y claro, lo que estamos queriendo hacer es generar precisamente rutas turísticas hacia la cuenca del Paute, la cuenca del Jugones, pero con esta necesidad de intervención vial, porque si no es imposible. Es que la intervención vial se vuelve además fundamental para el tema del desarrollo productivo, que es otro de los componentes y competencias en este caso de la prefectura. Precisamente, eso además, ayer nada más que estuvimos en Girón, veníamos conversando de la necesidad de facilitar la salida de los productos, y lo que queremos es conectar, ¿no? Conectar lo rural con lo urbano. Nos dimos cuenta de esto en la pandemia, en los paros que hemos tenido, que Cuenca queda desabastecido y tenemos aquí, nada más en nuestros cantones, producción agrícola importantísima y en algunos casos incluso orgánica. Hay que darle ese valor agregado y facilitar el mercado, ¿no? No solamente a nivel de Cuenca o de la SUAY como tal, ni siquiera a nivel nacional, sino también internacional. Podríamos exportar tranquilamente productos, porque hace poco tuvimos la posibilidad de conocer la realidad de algunos amigos migrantes en los Estados Unidos y vimos que allá también hay tiendas que reciben productos ecuatorianos. A través de hermanamientos con ciudades en otros países podemos también generar este intercambio de productos de manera que beneficien a nuestros agroemprendedores, a nuestros agroproductores en diferentes tipos de cultivos, ¿no? Pero claro, hay que acompañar esto con capacitación técnica, y no solo capacitación, sino acompañamiento permanente. No solamente se trata de darle un fondo semilla, sino también de acompañar el proceso de producción, no solamente en el caso de monocultivos o de cultivos de ciclo corto, sino de ver la forma de darle más productividad a cada una de las parcelas que le dan además el sustento a las diferentes familias. Ahora incluso con la ley de fomento productivo ya sabemos exactamente cuánto debe costar el litro de leche, así que ya no se puede especular sobre eso, pero hay que informarle a la ciudadanía y a los productores cuánto se debe pagar por cada litro de leche, porque ahorita hay mucho abuso y sobre eso también vamos a acompañar técnicamente y legalmente a las asociaciones, pero es importante que se asocien, ¿no? Eso sí hemos visto como una dificultad, que a veces el productor, como tiene poco ganado, poca producción, no le interesa mucho asociarse, pero hay que ver las ventajas de eso, así que eso también vamos a promover. Otro de los temas que sería importante, y entiendo que ustedes habrán analizado, es este recrudecimiento que estamos viviendo como provincia respecto a la migración, y esto pasa por la ausencia de empleo, de mejores condiciones, de una calidad de vida mejor. Acá la gente estamos volviendo a vivir lo que pasó ya en la década de los 90 con esa estampida, que además enfrentan una serie de situaciones adversas. Hemos tenido ya fallecimientos de gente en esta ruta, de niños que están ahorita internados por un accidente que tuvieron precisamente en esto. ¿Cómo vamos a enfrentar la migración? Y además es un problema que se ha valorado durante décadas ya, porque ahora podemos ver cuáles son los resultados de tener familias que lamentablemente están compuestas a veces sí por otros miembros del hogar, pero que no representa el mismo acompañamiento, el mismo apoyo, el mismo sostén familiar, ¿no? Y estas dificultades ahora las volvemos a enfrentar, en efecto, ahora precisamente a través y a propósito de la invitación que nos hicieron las comunidades de migrantes, hemos visto familias enteras que todos están en una condición ilegal, ¿no? Un estatus migratorio ilegal y lamentablemente sin la posibilidad siquiera de que puedan regularizar su condición. Y claro, eso lo que hace es alejar las familias durante 20 años, ¿no? Vimos personas que durante 17 años, conocimos personas durante 22 años no han podido volver a ver a su familia. Entonces, ¿hasta qué punto eso justifica? Ahora, parte también del compromiso que las instituciones públicas tengamos con los territorios. Es decir, si nosotros no apoyamos el desarrollo, si no apoyamos el fomento del empleo, si no apoyamos las oportunidades educativas, es muy complicado que cambiemos la mentalidad. Porque, por ejemplo, nuevamente hablaré de Girón porque precisamente fue ayer que estuvimos ahí y vemos que hay una cantidad impresionante de migrantes, pero siguen saliendo porque también piensan que es mucho más fácil, o gente que ha regresado, que es mucho más fácil recibir la remesa que producir la tierra.
Entonces, claro que es necesario ahí también acompañar, motivar, incentivar. Además, una gran cantidad de jóvenes que no tienen la oportunidad, no lograron un cupo para entrar a la universidad y tampoco tienen opciones laborales. La única opción que encuentran muy probablemente es irse, sobre todo si tienen un amigo, un pariente, un familiar que se encuentra allá. Bueno, hemos trabajado también en una iniciativa con los institutos tecnológicos superiores para poder acercar la educación a los jóvenes de los cantones y en las parroquias, ¿no? Fuera de Cuenca, me refiero, con carreras cortas de 3 años y que además no necesariamente sean a nivel de ingeniería, sino de tecnologías en donde también hay mano de obra calificada, digamos. Está además reconocido un título por el CENESID, es un título de 3er nivel y que puede insertarse en el aparato productivo, industrial. Lo que estamos retomando también en Girón con Jorge Duque es el parque ecoproductivo que en algún momento fue planteado por la misma prefectura. Más allá, Rosana, de donde haya venido la iniciativa, es importante que se concrete, porque Girón, y ayer me di cuenta de esto, conocimos un chico, un ingeniero mecánico que estaba en una tienda, es de Girón, y él me decía, esperábamos que se haga el parque ecoproductivo para yo poder trabajar ahí, y ahorita estoy trabajando, no voy a decir la empresa, pero me dijo dónde estaba trabajando, pero necesitaba mejorar, por ejemplo, su remuneración, y además estar más cerca de su casa, porque es una nena pequeña, y la idea es estar en Girón, ¿no? Vamos a retomar ese proyecto que además estuvo impulsado, pero lamentablemente el actual alcalde no lo continuó. Más bien en Santa Isabel se pretendió continuar con esta iniciativa, se declaró el uso de suelo allá, pero Girón está mucho más cerca. Claro que es necesario redefinir y concebir muy bien el tema vial ahí, porque hay una dificultad en la Panamericana Norte, en la salida de Cuenca, pero hay que resolverlo. Más allá de que sea una competencia del ministerio, hay que ver el mecanismo de solucionarlo, porque ya hemos visto que lamentablemente el gobierno, más allá también de los ofrecimientos, no ha logrado concretar propuestas, ¿no? Y ya, pues a nosotros nos toca resolverlos, como cuencanos, como azuayos, pues ese es nuestro compromiso. Finalmente, ingeniero Ordóñez, porque el tiempo no nos da para más, pero la provincia de El Azuay es una de las provincias con el más alto índice de violencia de género. 8 de cada 10 mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia a lo largo de su vida aquí en la provincia de El Azuay. ¿Cuál es la propuesta? Porque el esfuerzo está mal encaminado. Yo creo que no hemos diagnosticado bien el origen, o probablemente sí, pero el municipio tiene competencia sobre esto, la prefectura también, además como una de las competencias más importantes, el ministerio, el MIES, la Secretaría de Derechos Humanos, todos de alguna forma generan un esfuerzo, pero que más bien lo que ha hecho es incrementar los niveles de violencia. Recuerde antes que el indicador era 7 de 10, ahora tenemos 8 de 10, pero es un tema. Cuando me dicen que no es un tema estructural ni cultural, yo tengo que decirlo que sí, porque ahora que estábamos precisamente, y hago referencia a través de esta experiencia, los índices de violencia no se da únicamente en Ecuador, sino también en los migrantes, y eso nos comentaban, decía, los ecuatorianos es quienes más inconvenientes han generado en tema de violencia intrafamiliar en otros países. Entonces algo está pasando. ¿Qué es lo que todavía no logramos entender? ¿Solo las mujeres estamos luchando para esto o no hemos involucrado de manera adecuada a los hombres? ¿Es un tema de educación? Sí, indudablemente, pero mientras tengamos familias aisladas, mientras tengamos un sector rural totalmente desconectado de proyectos sociales, de iniciativas que generen una equidad, vamos a tener siempre los mismos problemas. Hay que encaminar bien los esfuerzos, pero no podemos hacerlo solo entre nosotras. Esta es una tarea conjunta. Incluso a las organizaciones de mujeres hay que hacernos un llamado para repensar la lógica de la equidad de género, de la equidad y el equilibrio de participación en los diferentes temas, incluso en el político. ¿Por qué no somos más activas en política? ¿Por qué no decidimos estar en espacios de decisión? Hay que tomar el reto. Sabemos que no es sencillo, pero hay que hacerlo, porque acá, o en los espacios políticos, es en donde se deciden las políticas públicas. El activismo está bien, tiene que acompañarse necesariamente, pero las decisiones se toman en los entes públicos y ahí debemos estar. Bien, el tiempo no nos da para más. Son las 8 de la mañana con 14 minutos. Hemos dialogado con la ingeniera Dora Ordóñez, candidata a la prefectura de El Azuay, en una alianza entre Democracia Sí y el Movimiento Plurinacional Pachacuti. El movimiento
con Xungo. Ah, sí, la alianza Hagámoslo con Xungo. Son las 8:14.